¿Cómo sería ser un ser humano plenamente maduro, autorrealizado y funcional? Esta es la persona ideal, ocupada y feliz, con todas sus facultades funcionando sin problemas y en perfecta cooperación. Sin guerras internas, sin complejos, sin neurosis, la persona productiva ideal. El difunto Dr. Maslow realizó un estudio sobre personas autorrealizadas y se las puede clasificar de esta manera. En primer lugar, estas personas superiores tienen la capacidad de ver la vida con claridad, de verla como es en lugar de como ellos quisieran que fuera. Son menos emocionales y más objetivos en sus observaciones. Están muy por encima de la media en su capacidad de juzgar a las personas correctamente y de ver más allá de lo falso o lo impostor. Por lo general, su elección de pareja matrimonial es mucho mejor que la media, aunque de ninguna manera perfecta. Estas personas autorrealizadas son más precisas en sus predicciones de acontecimientos futuros. Tienen una visión más completa y su juicio se extiende a una comprensión del arte, la música, la política y la filosofía. Sin embargo, tienen una especie de humildad. Son mejores para escuchar atentamente a los demás, para admitir que no lo saben todo y que otros pueden enseñarles. Este concepto puede describirse como una sencillez infantil y una falta de arrogancia. Los niños tienen esta capacidad de escuchar sin prejuicios ni juicios precoces. Así como el niño mira el mundo con ojos abiertos, inocentes y sin sentido crítico, simplemente notando u observando lo que sucede sin discutir el asunto ni exigir que sea de otra manera, así también la persona autorrealizada mira la naturaleza humana en sí misma y en los demás. Sin excepción, Maslow encontró que las personas autorrealizadas se dedicaban a algún trabajo, tarea, deber o vocación que consideraban importante. Como estaban interesados en este trabajo, trabajaron duro, pero la distinción habitual entre trabajo y diversión se volvió borrosa. Para ellos, el trabajo es emocionante y placentero. Maslow descubrió que la creatividad era una característica universal de todas las personas autorrealizadas que estudió. La creatividad era casi sinónimo de los términos saludable, autorrealizador y plenamente humano. Y aquí también, la creatividad de estas personas es similar a la de los niños pequeños, antes de correr por miedo al ridículo de los demás. Maslow cree que se trata de una característica que se pierde con demasiada frecuencia a medida que envejecemos. Las personas autorrealizadas no pierden este enfoque fresco e ingenuo, o, si lo pierden, lo recuperan más adelante en la vida. La espontaneidad es característica de estas personas. Las personas autorrealizadas son menos inhibidas, por lo tanto más expresivas, naturales y sencillas. Y por supuesto, tienen coraje, el coraje que se necesita en los momentos solitarios de la creación. Es una especie de osadía de salir a la luz en solitario, un desafío, un reto. Por eso estas personas son humildes, porque están abiertas a nuevas ideas. Están dispuestos a renunciar a la popularidad para defender una nueva idea. La persona que se autorrealiza es muy trabajadora. Las inspiraciones abundan. La diferencia entre la inspiración y el producto final, por ejemplo, las historias de guerra y paz, es un trabajo muy duro. Para continuar, la persona autorrealizada tiene un bajo grado de conflicto consigo misma. No está en guerra consigo misma. Su personalidad está integrada, lo que le da más energía para fines productivos. Como dice Maslow, la verdad, la bondad y la belleza están en la persona promedio de nuestra cultura solo bastante bien correlacionadas entre sí, y en la persona neurótica, aún menos. Solo en el ser humano evolucionado y maduro, en la persona que se autorrealiza y funciona plenamente, están tan estrechamente correlacionadas que, a todos los efectos prácticos, se puede decir que se fusionan en una unidad. La persona psicológicamente sana es a la vez egoísta y altruista. Y, de hecho, estas dos actitudes se fusionan en una sola. La persona sana encuentra la felicidad en ayudar a los demás. Por lo tanto, para ella, el altruismo es egoísmo. Obtiene placer egoísta de los placeres de otras personas, lo cual es una forma de ser altruista. Lo decimos de otra manera.
La persona sana es egoísta de una manera sana, una manera que es beneficiosa para ella y también para la sociedad. Las investigaciones indican que la persona sana está más integrada cuando se enfrenta a un gran desafío creativo, a un objetivo que vale la pena o a un momento de grave amenaza o emergencia. La persona madura tiene un sano respeto por sí misma, un respeto basado en el conocimiento de que es competente y adecuada, y aunque no depende de ello, con frecuencia recibe el merecido respeto de los demás. Una persona así no necesita ni valora la fama y la notoriedad no deseadas. Tiene el control de sí misma y de su destino. No tiene miedo de sí mismo, ni se avergüenza de sí mismo, ni se desanima por sus errores. Comete errores, pero los acepta con calma. La persona psicológicamente sana es muy independiente, pero disfruta de la gente. Es libre, se resiste a los dictados de la cultura cuando ésta no coincide con su punto de vista. La persona promedio se deja llevar por sus deficiencias. Busca satisfacer sus necesidades básicas de seguridad, pertenencia, amor, respeto y autoestima. La persona sana está motivada por un deseo de autorrealización o crecimiento. El hombre tiene una jerarquía de necesidades. Cuando uno se siente satisfecho, surge una nueva necesidad. Las necesidades comienzan con una puramente fisiológica: alimento, líquido, abrigo, sexo, sueño y oxígeno, no necesariamente en ese orden. Para el hombre que está extremadamente y peligrosamente hambriento, dijo el doctor Maslow, no existen otros intereses que la comida. Sueña con comida, recuerda comida, piensa en comida, solo siente emociones por la comida, solo percibe comida y solo quiere comida. Pero ¿qué sucede con los deseos del hombre cuando hay suficiente pan y cuando su estómago está lleno? De inmediato surgen otras necesidades más elevadas, y estas, en lugar de los apetitos fisiológicos, dominan el organismo. Y cuando estos a su vez se satisfacen, surgen de nuevo necesidades nuevas y aún más elevadas, y así sucesivamente. Maslow sostiene que, a lo largo de su vida, el ser humano está prácticamente siempre deseando algo. Es un animal que desea y rara vez alcanza un estado de satisfacción completa, salvo por períodos muy breves de tiempo. Cuando un deseo se satisface, aparece otro para ocupar su lugar. Una vez que las necesidades fisiológicas están bastante satisfechas, surgen las necesidades de seguridad. Ahora bien, dado que las necesidades de seguridad están generalmente bastante satisfechas en el adulto sano y normal, se pueden entender mejor observando a los niños o a los adultos neuróticos. Los psicólogos infantiles y los maestros han descubierto que los niños necesitan un mundo predecible. El niño prefiere la coherencia, la justicia y una cierta dosis de rutina. Cuando estos elementos faltan, se vuelve ansioso e inseguro. Prefiere la libertad dentro de ciertos límites en lugar de la permisividad total. De hecho, según el doctor Maslow, es necesario desarrollar niños bien adaptados. Los adultos inseguros o neuróticos se comportan de forma muy similar a los niños inseguros. Una persona así, dice Maslow, se comporta como si una gran catástrofe estuviera siempre a punto de ocurrir. Suele reaccionar como si se tratara de una emergencia. Es decir, se puede decir que un adulto neurótico se comporta como si en realidad tuviera miedo de que le dieran una paliza. La persona insegura tiene una necesidad compulsiva de orden y estabilidad, y hace todo lo posible por evitar lo extraño y lo inesperado. La persona sana también busca el orden y la estabilidad, pero no es una necesidad de vida o muerte como la del neurótico. La persona madura también tiene interés por lo nuevo y lo misterioso. Cuando se satisfacen las necesidades fisiológicas y de seguridad, surgen las necesidades de amor, afecto y pertenencia. La persona ahora lucha por un lugar en su grupo, y luchará con gran intensidad por lograr este objetivo. De repente, se vuelve más importante que cualquier otra cosa en el mundo, y la persona puede incluso olvidar que una vez, cuando tenía hambre, se burlaba del amor como algo irreal, innecesario o sin importancia. Amor en el sentido de ser profundamente comprendido y profundamente aceptado, la definición de Carl Rogers. A esto le sigue la necesidad de desarrollo personal
y de utilización del propio potencial. Las necesidades de la humanidad son infinitas. La necesidad de identificación, la necesidad de comprender lo desconocido, la necesidad de trascender lo que se ha logrado en el pasado, son infinitas. Al tratar de entender qué motiva a las personas, es importante recordar que, una vez satisfecha una necesidad, tiene poco efecto sobre la motivación, al menos durante un tiempo. Como decía el Dr. Maslow, un deseo satisfecho ya no es un deseo. Mientras queramos cosas y estemos motivados para conseguirlas, estaremos vivos, interesados y motivados. Si nos quedamos sin deseos o perdemos toda esperanza, se genera una situación insalubre. El Dr. Maslow habla de su experiencia clínica con casos en los que adultos previamente sanos sufrieron aburrimiento, pérdida de interés por la vida, depresión y desprecio por sí mismos. Cuando aparecen estos síntomas, y en personas aparentemente inteligentes, suelen ser provocados por personas que, en palabras de Maslow, llevan vidas estúpidas en trabajos estúpidos. He visto a muchas mujeres, continúa Maslow, inteligentes, prósperas y desocupadas, desarrollar lentamente estos síntomas de inanimación intelectual. Los que siguieron la recomendación de sumergirse en algo que les valiera la pena mostraron una mejoría o una curación, con la frecuencia suficiente para impresionarme con la realidad de sus necesidades cognitivas. Uno de los principales problemas del adulto en crecimiento, del adulto que aspira a la realización y la autorrealización, es la elección de nuevas metas significativas a medida que se cumplen sus metas anteriores, y una vez cumplidas, ya no resultan motivantes. Es importante que no nos detengamos en el camino y nos quedemos sentados demasiado tiempo. Para mantenerse sano y vivo, una persona necesita un nuevo interés, un nuevo desafío, a medida que satisface los antiguos. Si una persona aspira a un determinado nivel en el mundo de los negocios, a un determinado ingreso y lo logra, y si es lo suficientemente adecuado para sus necesidades, no lo motivará por mucho tiempo. Es necesario introducir algo nuevo. Si el hombre no lo encuentra, entonces la gerencia debería hacerlo. Si el hombre ha de seguir creciendo y hacer una contribución importante a la organización y a sí mismo. Motivar a las personas es tan importante para las personas como para la vitalidad de la organización, ya sea que ésta sea una unidad familiar, una clase escolar, una organización de investigación o una empresa comercial. Algunas personas se motivan a sí mismas. Todos sabemos que estas personas siempre están dispuestas a emprender algo nuevo e interesante, pero me temo que un gran porcentaje no lo hace. Parecen carecer de la curiosidad, la creatividad o el conocimiento necesarios para buscar nuevos desafíos motivadores para sí mismos. Nuestras vidas están llenas de cosas, nuestro pasado está lleno de acontecimientos que alguna vez fueron las cosas más emocionantes, cosas que nos llevaron a alcanzar grandes expectativas y llenaron nuestras vidas de nuevos intereses. Hoy en día, los viejos recuerdos, como el coche de 3 años y la casa de 10, ya no son suficientes para motivarnos. ¿Y qué puede hacer la esposa y madre ocupada cuando el último de sus hijos se casa y se muda, o cuando su marido se jubila de su trabajo durante 30 o 40 años? Debemos ocuparnos conscientemente de no quedarnos sin nada, de poder sentarnos y hacer una lista de deseos y encontrarnos de nuevo con esa vieja emoción de tener algo nuevo que planificar y por lo que trabajar. El ser humano necesita desesperadamente esa zanahoria en el palo. El Dr. Maslow les decía a sus estudiantes: si deliberadamente planeáis ser menos de lo que sois capaces de ser, entonces os advierto que seréis infelices por el resto de vuestras vidas. Estaréis evadiendo vuestras propias capacidades, vuestras propias posibilidades. Henry James, el prolífico novelista norteamericano, hermano de William James, a quien a menudo se le llama el padre de la psicología norteamericana. De hecho, la familia James siguió siendo destacada durante generaciones. Henry James escribió una vez en Los Embajadores: «Vive todo lo que puedas. Es un error no hacerlo. No importa tanto lo que hagas en particular, siempre y cuando hayas tenido tu vida». Si no has tenido eso, ¿qué has tenido? Lo que uno pierde, lo pierde. No te equivoques al respecto.
El momento adecuado es cualquier momento en el que uno todavía tenga la suerte de seguir vivo. Bueno, no sería un mal consejo enmarcarlo y colocarlo en un lugar visible, ¿no? Vive todo lo que puedas. Es un error no hacerlo. Pero parece que relativamente pocas personas son conscientes de lo que es vivir, ya que dan por sentadas muchas cosas importantes. Se despiertan, siguen con su vida cotidiana, se vuelven a dormir sin haber pensado en ningún momento. Estoy vivo y siento este día. Solo cuando la vida empieza a llegar a su fin, la gente se da cuenta de la importancia de vivir. Es como esas personas que tienen que estar enfermas para apreciar la buena salud o privadas de su libertad para darse cuenta de su valor. Las personas que son conscientes de vivir, de disfrutar de vivir, son como esponjas, absorben todo lo que sucede a su alrededor. Son conscientes de lo que dicen los demás. Sus observadores son su entorno. Sus ojos están en todas partes. Una vez jugué al golf con un hombre que solía quedarse con los ojos entrecerrados, mirando durante largos momentos los árboles o una vista particularmente presente. Le pregunté al respecto y me dijo: «Mira ese bosquecillo de árboles y entrecierra los ojos. Observa las sombras negras que hay debajo». Y luego dijo: «Ya sabes, el negro es la madre de todos los colores». Fue algo curioso. Así que me quedé de pie y entrecerré los ojos y, efectivamente, la imagen parecía una pintura, y las sombras se hicieron más profundas. Todos los demás en el campo de golf simplemente estaban jugando al golf. Este hombre también estaba muy consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Vivía más que nosotros. Él disfrutaba más de la vida que nosotros. Como decía Henry James, el momento adecuado es cualquier momento que uno todavía tenga la suerte de tener. El momento adecuado es cuando estamos trabajando o conduciendo, o con nuestros seres queridos o solos. El momento adecuado es el único momento que tenemos, y es ahora. Y si no hemos aprendido a vivir ahora, siempre viviremos con la esperanza de que quizás el futuro sea de alguna manera mejor. Ahora es el futuro en el que pensábamos el año pasado. Y si no llegas a mañana, ¿habrás disfrutado? ¿Habrás sido consciente del día de hoy? Bueno, vale la pena pensar en ello. Vale la pena pensar en cualquier cosa que pueda hacer que la vida sea más interesante, más vívida. Las personas mayores siempre le dicen a las personas más jóvenes: «No os dais cuenta de lo afortunados que sois», lo que supongo que significa que ellos tampoco se daban cuenta. Robert Jones Burdett escribió: «Hay 2 días en la semana por los que nunca me preocupo. 2 días sin preocupaciones que se mantienen sagradamente libres de temor y aprensión. Uno de estos días es ayer, y el otro día por el que no me preocupo es mañana». No es la experiencia de hoy lo que vuelve locos a los hombres, sino el remordimiento por algo que sucedió ayer y el temor a lo que pueda deparar el mañana. Eso es bueno, ¿no? Me recordó la frase de Mateo y de la Nueva Biblia Inglesa, en la que se cita a Jesús diciendo: «No os preocupéis por el mañana se ocupará de sí mismo». Cada día tiene sus propios problemas. Si una persona pudiera tomar en serio el consejo de Robert Burdett, si pudiera mantener esos 2 días importantes libres de temor y aprensión, si nunca pudiera arrepentirse del día de ayer, ni preocuparse por el día de mañana, si pudiera hacer mucho más que quitarse un gran peso de encima, eso le haría concentrarse en el único tiempo que tenemos, que es ahora mismo. Si manejamos el día de hoy adecuadamente, necesitamos tomar notas sobre el día de mañana. Cuando llegue el día de mañana, podremos afrontarlo lo mejor que podamos, y el día siguiente se solucionará. Esto no quiere decir que no debamos fijarnos metas, creo que definitivamente deberíamos hacerlo. Pero una vez que sepamos cuáles son nuestras metas, podemos dejar de preocuparnos y ponernos manos a la obra para hoy, y tener la seguridad y la expectativa comunes de que alcanzaremos las metas que nos hemos fijado a tiempo. Vivir es como construir una casa con ladrillos. Solo puedes colocar un ladrillo a la vez. Solo puedes vivir un día a la vez. Todos lo sabemos. Entenderlo no es difícil, pero hacerlo es otra cosa. Creo que necesitamos algún tipo de recordatorio cada mañana, tal vez en muchos momentos del día, hasta que nos adaptemos a ese hábito de vivir en lo que alguien llamó
Compartimentos diurnos. Esta es una forma de vivir a prueba de pánico, porque casi siempre podemos manejar los eventos de hoy. Son los desastres imaginarios de mañana, o la próxima semana, o el próximo año, los que tienden a desgastar a las personas y hacer que se conviertan en inadaptados negativos. Además, al vivir hoy y hacer lo mejor que podamos con el presente, no tendremos remordimientos mañana, sino que tenderemos a estar satisfechos con lo que estamos haciendo incluso, mientras nos esforzamos por mejorar. Cada uno de nosotros ha abordado 1000 veces un periodo de su vida con temor y aprensión, solo para encontrar que el problema se resolvió de una manera u otra en el día señalado. Tal vez no siempre estábamos contentos con la solución, pero el problema se afrontó, se resolvió y seguimos adelante con él. Si no nos hubiéramos preocupado por ello, nos habríamos ahorrado muchas horas innecesarias de temor y disgusto. Solo tenemos que hacer lo mejor que podamos para afrontar los problemas de hoy y, al hacerlo, prepararnos para el mañana que esperamos que haga su aparición. Pero, citemos, hay 2 días en la semana por los que nunca me preocupo. 2 días sin preocupaciones que se mantienen sagradamente libres de temor y aprensión. Uno de estos días es ayer y el otro es mañana. El otro día estuve charlando con un psicólogo y consultor de gestión de la costa oeste. También es un autor de renombre y mencionó que ha impartido clases sobre prosperidad. Es decir, ha intentado enseñar a la gente pobre cómo llegar a ser adinerada y próspera. No tengo forma de saber hasta qué punto lo logró, pero no tengo ninguna duda de que este tema se puede enseñar. Hay miles de libros sobre cómo gané 1 millón en la bolsa de valores con pollos increíbles, bienes raíces y pedidos por correo. No es tan importante el tipo de negocio elegido ni la línea de trabajo. Es posible tener éxito en cualquier área. Lo que haces no es lo importante. Es una cuestión moral, al menos en el comienzo de nuestra actitud. Como dijo una vez el difunto Ernest Holmes, la prosperidad no sucede por sí sola. Al principio es un estado mental. ¿Recuerdas el famoso comentario de Mike Todd? Él decía que estar en la ruina es una situación temporal. Ser pobre es un estado mental. Las encuestas indican que la mayoría de las personas equiparan la felicidad con tener suficiente dinero para vivir bien. Otras encuestas han demostrado que las personas adineradas son, en general, más felices que las pobres. Eso tiene sentido. Tienen menos preocupaciones. Pero uno se topa con un gran escepticismo cuando le dice a la gente pobre que la prosperidad depende más del estado de ánimo que de cualquier otra cosa. Pocos temas están rodeados de tantos mitos, desinformación y cuentos de viejas como el tema de cómo llegar a ser próspero. Y mi amigo, el psicólogo, me dijo que una serie de preguntas pueden determinar por lo general si una persona va a tener éxito o no en el ámbito financiero. Una de ellas es preguntar a la persona cuánto dinero pretende tener cuando alcance una determinada edad. A continuación se le pregunta cuánto dinero le gustaría tener a la misma edad. Si las 2 cifras son iguales, si la persona a la que se le pregunta pretende tener la misma cantidad que le gustaría tener, es probable que lo consiga. Se lo toma en serio y tiene la actitud de decir, lo haré, no espero hacerlo. Como dijo Ernest Holmes, ¿estás interesado en ganar dinero, dirigir tu negocio con éxito y obtener un mejor salario? Por supuesto que sí. Quieres ser próspero, y es justo y sensato. El problema sencillo, práctico y cotidiano de ganar dinero es una parte definitiva de la vida. La respuesta a él se resume en estas palabras. La prosperidad espera que el hombre la reconozca y la acepte. O se puede decir de otra manera. Tu éxito financiero ya existe, pero está esperando que lo veas y lo aceptes como propio. Simplemente decide qué es prosperidad para ti y luego ponte manos a la obra. Y suele ser una buena idea empezar por donde estás. Es posible que en tu entorno actual haya más oportunidades de las que puedas imaginar. Una vez que crees la actitud mental adecuada, atraerás las ideas que necesitas. Saldrán directamente de tu propio subconsciente. Entonces, si tu actitud sigue siendo la correcta, actuarás de acuerdo con tus ideas, pero todo comienza con la actitud correcta. A medida que los científicos profundizan en la naturaleza de lo que hace que las cosas sean como son, se encuentran inmersos en un mundo invisible de inteligencia infinita.
que actúa de manera legal y con un propósito. Lo que encontramos en el mundo físico parece ser solo una manifestación de una causa invisible. El distinguido psicólogo, y por cierto, inventor del famoso detector de mentiras, William Moulton Marston, escribió: «Durante años, como psicólogo, he buscado en las carreras de personas importantes y comunes los resortes internos que contribuyen al éxito en la vida. Hay dos que me parecen de suma importancia. El primero es el trabajo duro, puro y duro, regido por una reflexión fría y lógica. El otro es la acción repentina, cálida e impulsiva. Aunque admito que no puedo nombrar a una sola persona verdaderamente exitosa que no haya forjado su éxito con inteligencia y trabajo duro, me arriesgo a afirmar con rotundidad que la mayoría de los momentos culminantes y muchos de los éxitos menores en sus carreras surgen de impulsos que rápidamente se convirtieron en acción. La mayoría de nosotros reprimimos suficientes buenos impulsos a lo largo del día como para cambiar el rumbo de nuestra vida. Esos destellos interiores de impulso iluminan la mente por un instante. Luego, satisfechos con el resplandor que nos deja el día, volvemos a la rutina, con la vaga sensación de que algún día podríamos hacer algo al respecto, o de que, al menos, nuestras intenciones eran buenas. En esto pecamos contra el yo interior, pues los impulsos establecen las líneas de comunicación entre la mente subconsciente y la acción diaria. William James dijo: «Cada vez que una resolución o un sentimiento brillante se evapora sin dar fruto, es peor que una oportunidad perdida. Trabaja para impedir que las emociones futuras sigan el camino normal de descarga». De esta manera, no logramos desarrollar la capacidad de actuar de manera firme, rápida y definida ante las principales emergencias de la vida. Bien, doctor. Máster, una vez en Hollywood, donde Walter B. Pitkin y yo trabajamos para Emotion Picture Studio, un joven promotor nos presentó una ambiciosa idea de producción. Bueno, el principal atractivo para ambos era, pensé, que valía la pena considerarla. Podríamos pensarlo, discutirlo y decidir más tarde qué hacer. Pero incluso cuando yo estaba dándole vueltas a la idea, Pitkin de repente tomó el teléfono y comenzó a dictarle un telegrama a un hombre de Wall Street que conocía. El telegrama presentaba la idea con el entusiasmo del momento y transmitía convicción. Para mi asombro, gracias a ese telegrama, conseguí una financiación de $10 millones para el proyecto cinematográfico. Si hubiéramos tardado en hablarlo, tal vez hubiéramos decidido, con cautela, descartar la idea. Pero Pitkin sabía cómo actuar según el impulso del momento. Había aprendido a confiar en sus impulsos. Detrás del imponente escritorio de ejecutivo de Minion, se sienta un hombre que está allí porque aprendió la misma lección. La persona que sigue sus impulsos no es necesariamente voluble, ni mucho menos. El alma tímida, sin embargo, es temerosa como un impulso que lleva a todo tipo de errores. Los errores son inevitables. Estamos destinados a cometerlos, sin importar el camino que tomemos. Algunos de los peores errores de la historia se han producido a raíz de decisiones razonadas conscientemente. Los errores de la inacción acompañados de razonamientos pesados suelen ser peores que los errores del impulso genuino. Las historias de vida de las personas exitosas están llenas de episodios que han marcado puntos de inflexión en sus carreras. Los verdaderos impulsos son inteligentes. Revelan los intereses básicos de la mente inconsciente. En el invierno de 1969, la Universidad de Stanford publicó un libro sobre náutica del Dr. Willis W. Harmon, que me pareció de enorme interés. El Dr. Harmon sugiere que cuando los historiadores del futuro miren hacia nuestra época, no serán las guerras, los disturbios, las protestas estudiantiles o incluso nuestros avances tecnológicos y científicos lo que recuerden. Sugiere que será algo muy distinto de todo lo anterior, un acontecimiento que quizá esté bien simbolizado por una oscura conferencia científica celebrada en Council Grove, Kansas, en abril de 1969. Sugiere además que las consecuencias pueden ser incluso de mayor alcance que las que surgieron de las revoluciones copernicana, darwiniana y freudiana. Tiene que ver con la psicología transpersonal,
ese campo de investigación que se ocupa de la experiencia subjetiva del hombre, especialmente la de tipo trascendental. Los primeros escritos en este campo fueron La personalidad humana y su supervivencia a la muerte corporal, de F. Bebo y H. Meyers, La conciencia cósmica, de Richard Bach, Las variedades de la experiencia religiosa, de William James, y Los caminos y el poder del amor, de Paterum Sorokin. Esta nueva era a la que nos dirigimos, la que el Dr. Shapley de Harvard llama la era psicozoica, se basa en varias proposiciones, la más importante de las cuales es que las potencialidades del ser humano individual son mucho mayores en extensión y diversidad de lo que ordinariamente imaginamos, y mucho mayores de lo que los modelos del hombre actualmente en boga nos llevarían a pensar que es posible. Otra es que una porción mucho mayor de la experiencia humana significativa de lo que ordinariamente sentimos o asumimos que es, está compuesta de procesos inconscientes. Esto incluye no solo el tipo de recuerdos y mensajes reprimidos que nos resultan familiares a través de la psicoterapia, sino también la sabiduría del cuerpo y esos misteriosos reinos de la experiencia a los que nos referimos con palabras como intuición y creatividad. El acceso a estos procesos inconscientes se ve facilitado aparentemente por una amplia variedad de factores, entre ellos la atención, la asociación libre, la hipnosis, la privación sensorial, las drogas especiales y otros. Entre estos procesos parcialmente o en gran medida inconscientes se incluyen las expectativas propias, las expectativas internalizadas de los demás, las imágenes de uno mismo y las limitaciones del yo, y las imágenes del futuro que desempeñan un papel predominante en la limitación o la mejora de la actualización de las propias capacidades. Estas expectativas tienden a ser autocumplidas. Muchas investigaciones recientes se han centrado en el papel de las expectativas propias y de los demás en el desempeño y en la mejora del nivel de desempeño mediante la mejora de la autoimagen. La validez de esta profecía autocumplida y de la imagen autorrealizadora parece confirmarse cada vez más. Aquella conferencia sobre el control voluntario de los estados internos, celebrada en abril de 1969 en Council Grove, Kansas, copatrocinada por la Fundación Menninger y la Asociación Americana de Psicología Humanística, representó una reunión sin precedentes de científicos que trabajaban con estados alterados de conciencia. Lo que estamos viendo ahora es el sello de aprobación científica y un interés cada vez mayor en lo que los antiguos profetas nos dijeron que podíamos hacer. Estamos empezando a encontrar una nueva imagen del hombre. Comenzaremos a cultivar una imagen mejorada de sí mismos en cada niño. Tal vez ahora, por fin, los hombres comiencen a descubrir quiénes son y cuáles son sus verdaderos poderes. Hace algún tiempo, mi viejo amigo, el Dr. Herbert Otto, escribió un artículo en una revista de los sábados en el que señalaba hasta qué punto subestimamos nuestras verdaderas potencialidades y explicaba por qué tantos millones de personas tienden a retirarse del mundo. Esto se debe a que somos miembros de una cultura orientada hacia la patología. La jerga psicológica y psiquiátrica que trata sobre disfunción emocional y enfermedad mental se ha convertido en el lenguaje del ciudadano de a pie. Además, desde la primera infancia, en nuestro sistema educativo, aprendemos en gran medida de nuestros errores, al ser señalados repetidamente. Todo esto da lugar a un condicionamiento negativo temprano que influye en nuestras actitudes y en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Se ha establecido un clima de actitudes que se alimenta y refuerza continuamente. Como parte de este condicionamiento negativo, los medios de comunicación hacen mucho hincapié en la violencia en los programas de televisión y en las películas. El formato actual de noticias en Estados Unidos, en radio, televisión y periódicos. La idea ampliamente difundida de lo que constituye una noticia es el resultado de un concepto estrecho y brutalizador que data de hace 30 o 40 años y es perjudicial para el desarrollo del potencial humano. Los medios de comunicación dedican mucho tiempo y espacio destacado a la violencia y constantemente restan importancia a las buenas noticias. Esto da al consumidor la impresión de que las cosas importantes que suceden son diversos tipos de actividades destructivas. El énfasis constante y repetido en las malas noticias no solo crea ansiedad y tensión, sino que infunde la creencia de que en el mundo
no hay nada más que violencia, desastres, accidentes y caos. Como consecuencia, el consumidor de esas noticias experimenta gradualmente un cambio en su perspectiva sobre el mundo, lo que lleva a la formación de sentimientos de alienación y separación. El mundo se percibe cada vez más como una amenaza, ya que el espectador se preocupa de que la violencia y el caos puedan perpetrarse contra él desde algún lugar fuera del entorno extraño e impredecible en el que vive. Esto aumenta enormemente la convicción de que es más seguro retirarse de ese mundo, aislarse de sus luchas y dejar que otros tomen las decisiones y participen. Como resultado de la dieta constante de violencia en los medios, se produce una erosión aún más fundamental e insidiosa en el sistema del yo de los hombres. La erosión afecta a lo que el doctor Otto llama el factor confianza. Si hemos recibido una cierta cantidad de afecto, amor y comprensión en nuestros años de formación, somos capaces de depositar cierta confianza en nuestros semejantes. La confianza es uno de los elementos más importantes de la sociedad actual, aunque solemos minimizar su importancia. Básicamente, confiamos en las personas. Hoy en día, el constante énfasis que se hace en las noticias sobre la violencia criminal, los robos y los asaltos, hace incursiones lentas pero generalizadas en nuestra reserva de confianza. A medida que escuchamos y leemos acerca de los actos de violencia y lesiones que los hombres cometen unos contra otros, año tras año, con tan poco énfasis en los actos de amor, cuidado y humanitarios del hombre, comenzamos a confiar menos en nuestros semejantes y, por lo tanto, nos disminuimos a nosotros mismos. Al socavar nuestra confianza, nos distanciamos unos de otros. Al vivir en un entorno que proporciona como factores de entrada constantes múltiples irritantes, fealdad y violencia, y falta de relaciones cercanas y significativas, el hombre corre el peligro de volverse cada vez más irritable, feo y violento. Tal vez se trate de otra noticia que le llegó hace algún tiempo sobre un granjero canadiense que vendió su violín Stradivarius por, creo, $60,000. Se lo vendió al mismo comerciante de Nueva York al que se lo había comprado muchos años antes. El comerciante le pagó más de lo que él había pagado. Esto se debe a que el violín se ha revalorizado con el paso de los años y a la disminución del poder adquisitivo del dólar. Pero el granjero vendió su preciado violín al artesano de violines más famoso del mundo porque, como él mismo dijo, «Me estoy haciendo viejo y no tengo hijos a quienes dejárselo». Al devolverlo a manos del comerciante, sabía que acabaría en manos de alguien que lo atesoraría como él y que podría utilizar el dinero en efectivo. Antonio Stradivari, el fabricante de violines italiano, vivió entre 1644 y 1737. Son 93 años en una época en la que la esperanza de vida media rondaba los 30 años, y ahí está la historia. Trabajó solo, aunque más tarde en su vida sus hijos lo ayudaron. Ningún comité lo asesoró. Nadie tomaba decisiones por él. Sus herramientas eran primitivas, pero eso no importaba. Él se dedicaba a su trabajo. Todas las herramientas del mundo no podían compensarlo. Cuando terminaba de trabajar con un instrumento, cuando estaba seguro de que su trabajo estaba a la altura de sus estándares personales, lo firmaba con su nombre. Y todavía hoy, más de 200 años después, su nombre es una palabra familiar en todo el mundo. Pregúntele a cualquiera si ha oído hablar de Stradivarius, que es la pronunciación latina del nombre. A lo largo de la historia, ha habido muchos hombres con estándares de excelencia similares. Autores como William Shakespeare, artistas como Leonardo da Vinci, artesanos como el fabricante de muebles Thomas Chippendale y el platero Paul Revere. Todo lo que hacían lo hacían bien, no porque tuviera que ser así, sino porque así lo deseaban. Solo tenían que complacerse a sí mismos, pero los productos de sus mentes fértiles y sus manos hábiles todavía se coleccionan y admiran hoy en día. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a una persona a enorgullecerse de lo que hace? ¿Por qué no pensar poco o nada en la calidad de su trabajo? Por supuesto, cuando hablábamos de Stradivarius da Vinci, hablábamos de genios griegos, talentos imponentes que encontraron su medio y se hicieron grandes gracias a él. Ha habido muchos otros grandes luthieres y artistas que se enorgullecían y cuidaban tanto su trabajo, pero carecían de la misma calidad de talento. Incluso hoy en día,
Hay muchos miles de artesanos que no producen obras de mala calidad y que estarían encantados de firmar sus obras. Pero creo que admitirás que son una minoría. Quizás siempre han sido una minoría, pero su respeto por la calidad nunca cambia. Sigue siendo la más cara. Aún se venera donde quiera que la encontremos, y la persona que la realiza ha ganado para sí dos bienes valiosos. Uno, ha creado el tipo de seguridad que dura toda la vida. Nunca necesita preocuparse por sus ingresos. En segundo lugar, su trabajo es para él una fuente de satisfacción y alegría. Siente una profunda satisfacción por ser una persona fuera de lo común. Hay personas que se fijan sus propios estándares altos y se esfuerzan por alcanzarlos. Están muy contentos de poner sus nombres en su trabajo, y su trabajo resistirá la prueba del tiempo.